Bendito sea tu nombre, Señor. Y por supuesto es hermoso estar en su presencia. Cada vez que el cuerpo de Cristo se une para darle a Él lo que le corresponde, un sacrificio de labios que pronuncia su nombre, nosotros somos renovados en su presencia y Él hace su voluntad en la vida de cada uno. Probablemente nos ha pasado que en algunos momentos de nuestra vida pareciera ser que interiormente colapsamos. Sobre todo cuando estamos viendo a través de los estudios bíblicos, en el libro de los Hechos, estos hombres de Dios que frente a determinadas circunstancias donde probablemente muchos retrocederían, ellos avanzaron. Ellos no tomaron una prueba, no tomaron una golpiza como una excusa para retirarse del mandato divino. No cuestionaron la certidumbre o la equivocación de Dios, sino que ellos siguieron adelante, concretaron la visión. Y a veces cuando nosotros nos vemos reflejados en la vida de ellos, sentimos que por mucho menos nuestra interioridad entra en conflicto. Pero yo quiero hablarte en esta noche de una actitud, de la actitud de un hombre de Dios que permite de alguna manera que toda realidad divina permanezca sólida en nuestro interior como permaneció en la vida de estos hombres de Dios, que por supuesto es lo que anhelamos y es lo que queremos. Pero yo quiero recalcar esta actitud también como un desafío para cada uno de nosotros. Antes de hablar de este hombre de Dios, me gustaría hablar de un hombre que no sé si fue un hombre de Dios o no, que fue un prócer, un libertador llamado Simón Bolívar. Y simplemente quiero mencionar, no profundizar la vida de este hombre, porque no es de él quien vamos a hablar, pero sí como este libertador, en la colina de un monte llamado Monte Santo, Monte del Juramento, este hombre hace una proclama. Su vida ha sido castigada por un montón de dificultades. Y este hombre hace una proclamación, y esta proclamación es: no daré sueño a mis ojos, aún perderé mi propio aliento, y haré todo lo necesario, y no dejaré de insistir hasta que el pueblo sea libertado de su opresor. Esta proclamación absorbió toda su vida y por supuesto lo llevó al éxito, y esta proclamación lo hizo ser distinto que el resto de sus conciudadanos. Pero como te dije, no voy a hablar de Simón Bolívar. Quiero hablar de un hombre de Dios con una proclama similar, pero con un propósito mucho mayor. Para eso quiero invitarte a que abras la palabra de Dios en el Salmo 132. Y vamos a ver los versículos del 1 al 5. Y dice así la palabra de Dios: Acuérdate, oh Jehová, de David, y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió el fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Como te dije anteriormente, no vamos a hablar de Simón Bolívar, vamos a hablar de un hombre conforme al corazón de Dios, que es David, el cual hace una proclama. Y esa proclama es que él insistiría, agotaría todo su ser
y no descansaría hasta hallar lugar para Dios. Pregunta que en esta noche quiero hacerte. ¿Cuál es el lugar de Dios en tu vida? Y si aún el lugar de Dios en tu vida no es la parte central, has por lo menos emprendido esta labor hasta hallar lugar para Dios en el centro de tu corazón. Esta actitud hace de David un hombre distintivo, pero esta actitud David no la tiene solamente en este momento, la tuvo cada día desde que él conoció a Dios. Para David no era natural que el enemigo atemorizara al pueblo y lo tuviera en sumisión, y que el resto del pueblo quedara sin hacer nada, y su dirigente permaneciera indiferente, y aún que entre ellos especularan sobre el premio de vencer a Goliat, que sería casarse con la hija del rey, que sería ser eximido de impuestos. Para David todo eso no era importante. David no admitía una realidad de la cual él estaba participando, estaba viendo, que el enemigo estaba blasfemando el nombre de Dios y estaba amilanando al pueblo. Por supuesto que él hizo lo que tuvo que hacer. Para David no era normal que el arca del pacto hubiera sido olvidada por Saúl durante todo su reinado y el pueblo permaneciera indiferente a que la presencia de Dios no estaba en el lugar en donde tenía que estar. Por supuesto que mandó traerla. Para David no era normal que él durmiera en un lugar fino y la presencia de Dios, ya habiendo sido traída, el arca habiendo sido traída, no estuviera en el lugar que tenía que estar, sino que simplemente estuviera cubierta por una carpa, por una tienda. Yo pensaba, qué distinto, cuando luego que el pueblo de Dios sale del exilio, abandonan la obra de Dios y cada uno corría para su casa, a mejorarla, a adornarla, y la casa permanecía de Dios permanecía abandonada. Para David esto era innegociable. Él no podía estar bien y la presencia de Dios estar en un lugar rudimentario. David era un hombre que amaba a Dios y era un hombre que no iba a parar en su vida hasta que Dios ocupara el lugar que realmente tenía que ocupar. Este salmo no es un salmo de David. Este salmo es un salmo que con un conjunto de 15 salmos más se los conoce como salmos del peregrino. Este salmo proclama dos cosas, las aflicciones de David y la promesa de David. Por supuesto que David fue un hombre que pasó por muchas aflicciones. A veces idealizamos nosotros y pensamos que la relación con Dios nos libra de determinadas aflicciones. David pasó por aflicciones propias de su pecado, pero también pasó por aflicciones propias del amor de Dios para tratar con su Hijo. Aflicciones como pasamos cada uno de nosotros. Y el Salmo hace mención de ellas. Pero el Salmo acentúa esta proclama de David. No voy a parar hasta no encontrar lugar para mi Señor. Que en esta noche realmente, mientras desarrollamos esta palabra, esta proclama pueda estar sonando en los oídos de cada uno de nosotros. Y de la misma manera que David, podamos decir nosotros, yo no voy a parar hasta encontrar realmente el lugar correcto y el lugar concreto en el que mi Señor tiene que habitar cada día de sus días. Amén. Algo que tenemos que tener en cuenta primeramente es que Dios ocupe su lugar es un asunto de amor. Lamentablemente hoy el concepto amor está muy trillado y trillado de la manera equivocada y utilizado de la manera equivocada. Ignoramos a veces el plan y el propósito al cual Dios nos llamó. Ignoramos el precio por el cual el Señor nos hizo salvos a cada uno de nosotros. Ignoramos un mundo que se está perdiendo. Ignoramos el proceso por el cual cada iglesia, cada congregación local se va armando como cuerpo, va madurando como cuerpo. Y a veces pareciera que todo esto es demasiado. Pareciera que todo esto es una carga muy, pero muy grande.
Y es necesario un amor que nos libere. Qué distinto que es el término amor a lo que para Dios es amor. El amor a menudo suele ser para nosotros amor a nuestro amor propio. Amor a lo que nos conviene. Cuando para Dios amor es algo mucho más grande. Para Dios amor es obediencia. No la obediencia seca a la cual nosotros vemos muchas veces o exigimos. Una obediencia fruto de la gratitud. La obediencia que el Hijo, cuando vino a este mundo, incondicionalmente tuvo al Padre por amor a Él y por amor a cada uno de nosotros. Ese es el amor por medio del cual yo hago lugar para mi Señor. A veces ignoramos que cuando Dios pide esta suerte de amor en nuestras vidas es porque Él nos amó primero. Porque Él tomó la iniciativa. Y a veces la responsabilidad de responder en nuestras vidas no es la que corresponde. Cuando veo la historia del joven rico, veo que la palabra me dice que el Señor lo vio y lo amó. Escuchó lo que el joven decía y lo amó. Y luego que lo amó, le dio la oportunidad más grande que un hombre o una mujer puede tener en este mundo. Fue la oportunidad de ser su discípulo, de seguirlo. Y este joven que fue a Cristo a buscar una oportunidad, perdió la oportunidad más grande de su vida. Y yo no puedo dejar de imaginarme la vida de este joven después. Porque a veces nosotros decimos, sí, pero debe de haber tenido pesar. Vos sabés que yo no creo que haya tenido pesar. Yo creo que luego se fue acostumbrando. Y luego fue llenándose de excusas. Pero finalmente los que lo siguen a Jesús son todos personas que no tienen bienes, personas que no saben leer, que no saben escribir, que no son responsables. Tiene problema con los fariseos, lo terminan colgando después en la cruz. ¿De cuánto argumento ese joven pudo haberse rodeado luego para justificar haber perdido la oportunidad más grande de su vida? Oportunidad que no es distinta para vos y para mí. Oportunidad que es exactamente igual. Él te vio, Él te escuchó, Él te amó y Él te invitó a seguirle y te da la oportunidad más grande de todas. Ahora, ¿cuál es el lugar que yo le doy a Él? ¿Cuál es el lugar que yo construyo para Él? Este joven lamentablemente no pudo construirle un lugar porque ese lugar estaba ocupado. Y a veces en nuestras vidas no podemos construirle ese lugar pleno porque está compartido por otra cosa, está ocupado. Entonces cuando viene el momento de la dificultad, no es casualidad que nuestra interioridad colapse. Primera de Samuel 13:14 me muestra de alguna manera cómo un hombre conforme al corazón de Dios es encontrado. Cuando el Señor le habla a Saúl por medio de Samuel, dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Jehová se ha buscado. David puede decir que él se compromete a construir lugar al Señor, porque el Señor primeramente buscó en David un lugar para morar. Conforme a su corazón al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Jehová encontró, el Señor encontró en David un lugar para morar. Y David encontró un lugar para construir, de manera que el Señor morara completamente en él. Todo esto bajo la ley del amor. Pero yo quise buscar un poquito más para que nosotros podamos entender
Cómo en un hombre conforme al corazón de Dios construye un lugar para el Señor. Pero ¿qué es un hombre conforme al corazón de Dios? ¿O qué es amar conforme a su corazón? Y no nos vamos muy lejos de él. Primera de Samuel 2:35. Dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, hablando de Samuel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Eso es lo que Él busca. Cuando Él busca un lugar en tu vida, ¿qué busca? Que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Ese es el lugar que el Señor busca para morar, para que le podamos estar edificando esa estancia. Y ese lugar está en el corazón. Cuando hay un corazón conforme al Señor, está el deseo profundo sobre todas las cosas de hacer conforme a su alma, conforme a su anhelo. Ese es el lugar que le podemos construir. Pero sí es importante que vos y yo entendamos algo. Que cada vez que vos hagas una proclama y te determines a no descansar hasta poder construir completamente ese lugar de morada, va a haber un enemigo que se va a oponer. Hay un enemigo que no tiene ningún problema, que vos de vez en cuando tengas una suerte de avivamiento espiritual y al poquito tiempo colapses por alguna dificultad. Mientras te mantengas de esa manera, el enemigo no tiene absolutamente ningún problema. Pero cuando hay una proclama firme y cuando el Señor está morando en tu corazón porque le levantaste lugar y el enemigo viene a molestar, pero vos trazaste una línea que decís, más de acá vos no vas a pasar, no lo vas a molestar a él, porque Él está adentro mío, porque Él gobierna y no voy a creer ninguna de las cosas que vos digas. A partir de ese momento el enemigo se levantará porque sabrá que está vencido, sabrá que la victoria de Cristo en la cruz del Calvario es real ahora a través de tu vida. La creíste y la estás ejecutando. Entonces el enemigo no va a dejar pasar eso. Va a intentar de alguna manera ocupar ese lugar, compartir ese lugar o que negocies ese lugar por algo inferior. Lo logró con Adán. Hizo que ese lugar fuese ocupado por Adán. El lugar que Dios le dio a Adán desde el principio. El enemigo le dio vuelta a todo para que él ocupara ese lugar y Adán creyera que todo lo tenía en él, que no lo necesitaba a Dios. Y de esa manera el lugar de Dios en el corazón de Adán se perdió y lo ocupó Adán mismo. Intentó hacer lo mismo con Jesús. Quiso entrar a ese lugar, pero Jesús trazó esa línea. Y cuando le dijo, si postrado me adorares, te voy a dar todo, le dijo, apártate de mí, vete, Satanás. Porque al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Ese lugar de reposo nadie lo tocaba, Señor. Como también en tu vida, ese lugar de reposo nada ni nadie lo puede tocar. Pero solamente vos podés trazar esa línea y no dejar que pase el enemigo desde ese lado. Eso solamente lo podés hacer vos. Porque estás construyendo. Porque no estás dando sueño a tus ojos. No estás claudicando hasta que el Señor ocupe completamente ese lugar. El enemigo va a usar los tratos de Dios sobre tu vida. Por favor, es importante, iglesia, que entiendas esto. No fuiste salvado por tus méritos. Fuiste salvado por la obra de Jesucristo, por la sangre de su Hijo. Cuando el Señor mira la sangre de su Hijo, está satisfecho. Pero el enemigo te hace creer que te mira directamente a vos. Entonces cuando Él trata con tu vida, porque ¿qué te dice la palabra? El padre que ama corrige a sus hijos, trata a sus hijos. Dios trata con tu naturaleza y eso aflora y sale a luz. Y cuando sale a luz para ser resuelto, el enemigo lo toma para acusarte. Lo toma para decirte, ¿ves? Es todo mentira. Sos siempre el mismo. Él ya te rechazó, Él ya te dejó. Los tratos de Dios no invalidan la justificación. Él te justificó por la obra de su Hijo y trata con tus debilidades por amor. No para descartarte o para condenarte. Pero Él va a utilizar eso para que vos abras alguna puerta de incredulidad y el lugar de Dios sea contaminado y todo se desmorone.
Encontrar el lugar tiene que ver con el corazón de cada uno de nosotros, porque es allí donde Él hace morada. Es allí donde se pelean las verdaderas batallas espirituales. Es allí donde hay un crecimiento verdadero en nuestras vidas. Es allí donde se vive la realidad con Dios. Vos acá podés mostrar un montón de cosas, podés hablar de un montón de cosas, pero la realidad es lo que yo vivo adentro con Él. Y es en tu corazón donde vos vas a estar edificando ese lugar. Cuando un hombre conforme al corazón de Dios edifica un lugar para Dios, es innegable que está rendido. Cuando David quiso edificar el lugar a Dios, el profeta Elí dijo, hacé lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. ¿Qué quiere decir esto? Aunque allí hubo un error, pero acá había una realidad. El profeta sabía lo que había en el corazón de David y sabía que los pensamientos de David iban a ser siempre pensamientos para con Dios y que David lo que quería era lo mejor para Dios y que el propósito de Dios se cumpliera. ¿Te tocó vivir con personas así o conocer personas así? Vos ya sabés que cuando hay una persona así, cualquier cosa que te diga tiene que ver con Dios. Pero acá hubo una equivocación. Se dio por hecho algo que no era. Pero era cierto, Dios estaba buscando un lugar. Pero no iba a ser David el que iba a construir ese lugar. Y todo esto pareciera ser una frustración. Pero yo lo estoy buscando a Dios, yo le quiero construir lugar a Dios. Y ahora que le tengo que construir lugar, no le puedo construir el lugar porque no quiere. Quiere que lo haga mi hijo. Y esto pareciera ser una frustración. Pero el Señor dice, ¿acaso el hombre me va a construir una morada de piedra en donde yo viva? Siendo que el mundo es el estrado de mis pies. ¿Cuál será el lugar de mi reposo? Algo que vivió David, que fue muy similar a lo que vivió Moisés, que ellos se adelantaron al tiempo y participaron antes de la abundancia de Dios. Moisés participó antes de la tierra prometida, no físicamente. Tampoco David vio el templo terminado. Pero David había hecho en el corazón morada para Dios. El corazón de David estaba repleto de Dios. Y él no edificó porque el Señor le prohibió edificar morada. Pero Dios le edificó una casa a él. Una casa que influenció toda su posteridad hasta hoy. Por eso hoy estamos hablando de este hombre. A veces nos frustramos porque no podemos construir lo que queremos, pero construir morada a Dios es construir bajo su gobierno, es hacer su voluntad. Un hombre que determina no detenerse hasta encontrar lugar a Dios es un hombre, es una mujer que ha entregado su voluntad para que la voluntad de Dios se haga en su vida. Y no importa cómo, y no importa haciendo qué, yo sé que Él tiene lo mejor. Yo sé que Él va a hacer a través de mi vida todo aquello que yo soñé para Él. ¿Cómo? No sé, pero lo va a hacer. Isaías 30:15 me habla el principio, porque yo ahora me quiero hacer la pregunta, ¿y cómo construyo? ¿Y cuál es ese lugar? Porque es muy lindo lo que me estás diciendo, pero yo lo quiero esto para mi vida. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza será vuestra fortaleza. Ese es el lugar de reposo de Dios. Ese es tu corazón y ahí es donde yo le levanto al Señor su morada. Y cuando todo lo que me rodea y todo lo que siento y los bombardeos que el enemigo quiere traer y las facturas del pasado y todo lo que viene quiere mover al Señor de ese lugar, el Señor reposa allí y ese lugar
no se toca. Y no voy a parar un solo día de mi vida en mantener ese lugar vigilado para que nada ni nadie toque el reposo de Dios en mi corazón. Van a venir dificultades, va a venir desaliento, el enemigo va a bombardear con incredulidad. Pero esa línea no se pasa, porque levanté en mi corazón lugar para el Señor. ¿Y puedo hacer solo esto? Por supuesto que no. Pero la palabra te dice y te promete cómo Él lo va a hacer. 32:8 de Salmo. No, no es ese. A ver, no importa. Él dice, te haré entender. Sobre ti fijaré mis ojos, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es Él el que va junto con vos a construir lugar para su estancia. Es Él el que se compromete con vos a hacerlo. Por eso, no te obstines con hacer las cosas a tu manera. No te obstines con querer construir algo que Él te dijo, no, porque no es por este lado. Yo lo voy a hacer por otro lado distinto. Entonces, cuando vos estás dispuesto a seguirlo, Él lo hace y encuentra en tu corazón ese lugar de morada. Él anhela que cada uno de sus hijos conforme su corazón, su alma, porque Él sabe que allí está tu bien. Pero ha de ser tu determinación no parar hasta que Él tenga lugar en mi corazón. No parar hasta que el ídolo de tu corazón definitivamente caiga. No parar hasta que Él lo sea todo. Hasta que Él sea lo que conmueve lo más profundo de mi ser y no otras cosas. Salmo 16, 5 al 7. Jehová es la porción de mi herencia. Mirá acá lo que está diciendo. No le dejó construir, pero mirá lo que dice David. Jehová es la porción de mi herencia y mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Él no pudo construir, pero mira lo que está diciendo. Él construyó en su corazón lugar para Dios. Y él está viviendo una realidad con Dios que es superior a que si él hubiera edificado el templo. Y él está contentado con la heredad que el Señor le dio. 47:4. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Él elegirá nuestras heredades. A un hombre que le fue prohibido hacer lo que tenía en su corazón, le fue dado algo que superó todas sus expectativas y que en el último momento él se siente agradecido por todo lo que él hizo. ¿Cuántas veces nuestra vida se detiene ahí? Porque Dios no nos permite hacer lo que nosotros queremos. ¿Sabes por qué no lo permite? Porque tiene algo mayor. Porque tiene algo mucho más grande, mucho más trascendente. Y cuando yo entiendo, creo y acepto esto, es cuando definitivamente le construyo el lugar absoluto a Él en mi corazón. ¿Estás todavía peleando con lo tuyo? ¿Estás todavía peleando con ídolos que combaten en tu corazón? ¿Estás todavía queriendo hacer las cosas a tu manera? ¿Estás queriendo otra cosa, aunque sea en el nombre de Dios, pero otra cosa? De esa manera no se construye morada en Él, para Él. Pero cuando me determino, como este hombre que no sé si lo conocería a Dios o no, Simón Bolívar,
determinó dedicar toda su vida a una causa, hizo la diferencia y la alcanzó. David dedicó toda su vida a alcanzar una causa mayor. Hizo la diferencia y la alcanzó. Ahora quedamos nosotros, querida iglesia. ¿A qué estamos dedicando nuestra vida? ¿Cuál es nuestra causa? ¿Estamos dispuestos a decir de la misma manera que dijo David: no voy a dar descanso hasta que Él construya completamente, hasta encontrar completamente su lugar en mi corazón? No permitiendo que el enemigo pase esa línea, no permitiendo que ningún desánimo, incredulidad, pecado, lo que sea, lo despierte a Él de la barca. No mirando ninguna tormenta que me haga sucumbir en el agua, sino seguir mirándolo a Él para caminar sobre ellas. No vamos a parar hasta poder edificar una morada absoluta en nuestro corazón para con Él. Te invito a cerrar tus ojos allí en donde estás. Probablemente